Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con los casos clínicos de interés. El día de hoy quería compartir con ustedes el siguiente caso. Tenemos un paciente de 46 años de edad quien consulta al servicio de urología por la presencia de una arquialgia derecha y nota un aumento del tamaño testicular de este mismo lado. El paciente al examen físico que se le realizó con un testículo evidentemente pues derecho mucho más grande que el lado izquierdo y que pues se notaba doloroso la palpación. Como antecedentes relevantes del paciente, al paciente se le había realizado una varicocelectomía bilateral y tenía un antecedente de una urolitiasis derecha. Y debido a estos hallazgos, entonces se le envía una ecografía de Doppler testicular. En cuanto a los hallazgos, entonces vemos que el testículo izquierdo es de características normales, con una ecogenicidad homogénea, sin lesiones en su interior y con adecuado flujo al Doppler color, con un tamaño de 9 centímetros, con un volumen de 9 centímetros cúbicos. Y en cuanto al testículo, y sin cambios en el epididimo. Y en cuanto al testículo derecho, observamos que, pues, a diferencia del testículo contralateral, maneja un volumen de 25 centímetros cúbicos, mucho mayor que el otro, con presencia de múltiples imágenes anecoicas con paredes delgadas, de tamaño variable, que confluyen sobre todo hacia la región del mediastino testicular y que se distribuyen pues, en toda el área del testículo, sin alteraciones pues, al flujo en el Doppler color. En la comparación de ambas imágenes, pues podemos observar la evidente pues, diferencia entre ambos testículos. La lesión mayor que se midió en ese momento fue de 15 milímetros de diámetro y estas imágenes fueron compatibles entonces con la ectasia de la rete testis. Vamos a hacer un repaso rápido de la anatomía del testículo. Entonces tenemos que en el testículo se presentan aproximadamente de 250 a 300 lóbulos testiculares, de los cuales cada uno tiene más o menos entre 2 a 3 túbulos seminíferos que se comunican a través de los túbulos rectos hacia la red testicular o la red testis, desde donde pasan por los conductillos eferentes hacia el conducto deferente. La red de testis tiene tres porciones, que es la presencia de los túbulos rectos, la red de testis como tal que se encuentra en el mediastino testicular y la primera porción de los conductos eferentes. Entonces, tenemos que esta patología generalmente es una patología que no es palpable, se presenta en pacientes sobre todo de 54 a 64 años que tengan un antecedente de alguna lesión testicular o pélvica y esta imagen pues es compatible con algo que puede ser uni o bilateral. En cuanto a la etiología, entonces tenemos varias posibilidades. Dentro de las principales tenemos entonces la presencia de obstrucción mecánica, ya sea por neoplasia, por presencia de lesiones como por ejemplo epididimitis, orquiepididimitis o absceso testicular. Y otras características sería por la deficiencia androgénica o la degeneración isquémica de los conductos deferentes y de la red de testis, que ambos pues digamos que van a lo mismo, que es la degeneración de estos conductos, produciendo una disminución en la reabsorción del volumen del fluido seminal, debido a que en un 90% del fluido es reabsorbido y en términos generales y un 10% es enviado al epididimo por los conductos eferentes, pero en este caso ya que no hay comunicación debido al obstructivo o a la degeneración, pues esto no puede suceder y empieza a haber la dilatación de esta red de túbulos, pues que es la que estamos observando. También hay otras causas pues, en cuanto a la degeneración isquémica, como por ejemplo la presencia de ateroesclerosis y antecedentes quirúrgicos, como el principal mencionaban la vasectomía, pero también podía ocurrir en la varicocelectomía y en los pacientes que presentan antecedentes de hernias inguinales masivas. Hay algo que hay que mencionar, pues digamos, en la literatura también mencionaban que hay una forma congénita de lactasia de la red de testis, que la vamos a ver más adelante, que es importante diferenciarla de lactasia per se del adulto debido a los hallazgos adicionales que se pueden presentar. Entonces, recordar entonces que en los hallazgos ecográficos teníamos que son múltiples estructuras anecoicas en el mediastino testicular, pues de apariencia quística, que abarcan la mayor parte del volumen testicular
disminuyendo así pues el parénquima normal y que generalmente confluye hacia una región central. En cuanto a los adultos, es una patología que se comporta de una manera benigna y usualmente no requiere tratamiento o manejo específico a menos pues de que haya una obstrucción completa y puede llegar a requerir una recanalización. En cuanto al diagnóstico diferencial principal de esta patología, tenemos que es el teratoma quístico. Se presenta, tenemos que es el 10% aproximadamente de todos los tumores de células germinales y 1% de las neoplasias infantiles. El teratoma quístico maduro generalmente pues es como la patología principal y las características diferenciadoras son que tenemos un aumento llamativo en el tamaño testicular comparado pues con el contralateral, con masas palpables, grandes, nodulares, que generalmente son de contenido mixto, es decir, no solamente se observa la imagen, las imágenes hipoecóicas y quísticas, sino también estas imágenes sólidas que se encuentran pues sobre todo de ubicación periférica, pueden estar en cualquier ubicación, a diferencia pues de la ectasia que se ubica solamente en el mediastino testicular. Y otra de las cosas que nos ayuda a diferenciar es la presencia de marcadores tumorales positivos, como por ejemplo la alfa-fetoproteína y la LDH. Este es un caso de un niño de 3 meses de la literatura donde presentaba un teratoma quístico maduro con una alfa-fetoproteína de 800 y una LDH en 500. Lo que les mencionaba, la displasia quística de la red de testis, la diferencia es que es una enfermedad congénita, por lo cual se acompaña en términos generales de otras manifestaciones adicionales. Esto se produce debido a que cuando debe haber una interacción entre los canalículos mesonéfricos con el blastema de formación del testículo para que se adosen estos canalículos hacia el epidimo. Entonces, al no haber un contacto entre estas dos estructuras, no hay conductos eferentes y debido a esto, pues entonces se produce acumulación de este líquido seminal, produciendo quistes de grandes tamaños que en términos generales pueden llegar a requerir manejo quirúrgico, que ahorita se está intentando hacer manejo con conservación testicular, pero en algunas ocasiones puede llegar a requerir orquiectomía debido a que produce masas gigantes. En cuanto a las otras asociaciones, debido pues a esta dificultad en la fusión de los blastemas, se puede llegar a asociar sobre todo en un 50% de los casos a agenesia renal ipsilateral. Entonces por eso es importantísimo diferenciarlo si es congénito o si es pues del adulto. También adicionalmente se puede correlacionar con hipospadias, riñón poliquístico y la asociación Bater, que son pues como las principales hallazgos. Otra de las patologías del diagnóstico diferencial es el quiste testicular simple. En cuanto a las características diferenciadoras, es una imagen anecoica, generalmente periférica, única, que depende del parénquima, está limitada pues por este margen ecoico pues que nos muestra que es esta única lesión y su ubicación es variable. Y también en cuanto a los quistes de la túnica albuginea, generalmente son quistes solitarios, pueden producirse postraumáticos y generalmente son una causa, también puede ser por causa idiopática y generalmente son benignos, donde se observa pues a nivel específicamente periférico, esta imagen anecoica de paredes delgadas, pues que depende ya como tal de la túnica albuginea. Y finalmente, en cuanto a los diagnósticos diferenciales que encontré en la literatura, tenemos el quiste epidermoide. Esto es una formación de múltiples capas de tejido epidérmico, donde podemos observar esta imagen que es de patrón en cebolla, que es característica debido a que hay algunas capas que son de queratinocitos muy compactos y otras capas de queratinocitos descamados, produciendo este patrón pues, en múltiples anillos concéntricos. Generalmente son masas que miden de 1 a 3 centímetros y como otros hallazgos tenemos que son benignos y avasculares. Estas fueron las referencias bibliográficas revisadas. Muchísimas gracias.